En un pueblo había un señor de avanzada edad que tenía la fama de ser un buen cristiano y iba todos los días a misa. Se encontró con un joven que trabajaba con él en el campo y el joven, en un momento de confianza, le preguntó: «Oiga, usted tiene la fama de ir todos los domingos a misa. ¿No se aburre usted de ir todos los días a la iglesia y que el sacerdote diga siempre lo mismo?» Y el abuelito miró al joven y le dijo: «Mira, cuando yo era pequeño, mi madre me obligaba a comer. No lo hacía para molestarme, sino simplemente porque yo tenía que vivir. Es verdad que de pequeño, pues mis padres me hacían ir a misa, pero ahora que soy mayor, me doy cuenta que necesito la misa para vivir». Bienvenidos a Veamos, este espacio donde durante unos 20 minutos compartimos con todos ustedes temas que nos proponen y temas que nos pueden ayudar a vivir en cristiano. Por eso en el día de hoy queremos hablar con todos ustedes sobre una cosa tan interesante como es los mandamientos de la Iglesia. Veamos. Saludamos con afecto, como siempre, a todos los televidentes que nos veis desde cualquier lugar del mundo, y en el día de hoy, como decíamos, queremos hablar sobre los mandamientos de la Iglesia. Es interesante saber, al menos por cultura, ¿verdad?, que nuestros hermanos en la fe, los judíos, tienen 613 mandamientos. Y nosotros nos quejamos cuando tenemos los 10 mandamientos. Pero además hay algunos mandamientos de los cuales a veces nos olvidamos, pero que también son importantes, que nos ayudan a vivir los 10, nos ayudan a ser fieles al Señor, pero sobre todo a sentirnos pueblo de Dios, a sentirnos iglesia, a ayudarnos los unos a los otros a ser más santos. Y estos son los mandamientos de la Iglesia. Y en el día de hoy le pedimos al Padre Enrique que nos haga algunas reflexiones que nos ayuden precisamente a conocerlos, pero también a vivirlos. ¿Verdad, Padre? Sí, hay que decir que son más importantes de lo que la gente cree. Porque, bueno, hoy no están de moda, eso está clarísimo. Hoy no están de moda ningún mandamiento. Todo el mundo quiere hacer lo que... Sí, pero incluso en muchos sitios se enseñan los 10 mandamientos. Ajá. Que los 10 mandamientos, curiosamente, y hacemos un pequeño excursus, si hace falta aquí, sí, salimos de... hay un problema con los 10 mandamientos. Mucha gente piensa, los 10 mandamientos, bueno, esto es bíblico. Ajá. Que no, que los 10 mandamientos no son bíblicos, nuestros 10 mandamientos. Ajá. Si tú te coges nuestros 10 mandamientos, son los 10 mandamientos del Antiguo Testamento filtrados por Cristo, y entonces se nos dan lo que la Iglesia nos da como mandamientos de Cristo en los 10 mandamientos, no los del Antiguo Testamento. Y pongo solo un ejemplo para ver la diferencia. A ver. Primer mandamiento en el mundo judío: no tendrás otro Dios fuera de mí. Primer mandamiento cristiano: amarás a Dios sobre todas las cosas. Ah, claro, no es bien lo mismo. No es exactamente lo mismo. Ah, claro. Hay diferencias. Sí. Pues así podríamos llegar a todos los mandamientos. Hay diferencias, pero esos 10 mandamientos son como los principios básicos. Pero son los principios básicos a la luz de ¿qué? De los 10 mandamientos antiguos, a la luz de Cristo. Y de ahí salen nuestros 10 mandamientos. Ahora bien, en la vida práctica de la Iglesia, ya la Iglesia desde muy antiguo se da cuenta de que faltan cosas de vivencia íntima de la Iglesia. Y que algunas cosas son explicitaciones de lo que son los mandamientos de Dios, pero en otras son simplemente fruto de la experiencia eclesial. Y entonces se empieza a entender las cosas. Por ejemplo, si vamos con el primero, oír o participar en la misa entera todos los domingos y fiestas de guardar, ya nos damos cuenta de que, claro, es una explicitación de santificar esas fiestas. Claro. Pero afina más, misa entera. A mí me hace mucha gracia cuando la gente dice: bueno, pero ¿es válido hasta qué punto? ¿Puedo llegar en el Evangelio o en la homilía o en el Padre Nuestro? No, dices, a ver, misa entera es entera. ¿O no? Sí. Dice misa entera. Hombre, que un día llegas un poco tarde, un día,
Pero cuando la gente va con esa mentalidad legalística, que vale a partir de tal momento, entonces dicen, si llego, aunque esté empezada, pero llego en la homilía, me vale. Y si me voy cuando ya la gente está comulgando, ¿me vale? ¿Qué hace la gente? Llegar cuando está ya más que acabada la homilía y antes de la consagración ya se va. Claro. No, eso no soy misa entera, eso es a ver qué mínimos puedo hacer para salvarme. Yo me acuerdo que con esto, y también me salgo un poco de tema si quieres, pero va en el tema. Venga. Cuando se estudiaba, veíamos algunos teólogos en el seminario, bueno, en la facultad, y algunos teólogos decían, mira, si el campo de juego es esta mesa, algunos están en el borde, Ay. y los que lo siguen se van todos abajo y se hunden. Pues hay gente que juega eso. ¿Dónde está el límite donde no me paso? Y me voy a ese límite. Hijo mío, te caes al precipicio, seguro. Seguro, claro. Y pierdes la fe, seguro. Porque cuando vas con mínimos, al final los mínimos se pierden. Entonces la gente que va, ay, ¿dónde está en lo justo para que me salve? No, lo justo para que salve no. Busca ser santo y llegarás a mediocre. Busca ser mediocre y te vas al infierno. No sé si me explico la diferencia. Perfectamente. Entonces no se puede jugar a esos mínimos. Claro. Otra cosa es que un día ha habido una cosa, no puedes hacer otra. Bueno, un día es un accidente. Pero que como norma ir a los mínimos, no. Entonces, bueno, esto es una explicitación. Oír misa entera todos los domingos y fiestas de guardar. O fiestas de precepto, decíamos normalmente. Claro. Precepto o de guardar, que es lo mismo. Esto es muy curioso porque aquí en Barcelona nos pasa una cosa, sobre todo con los gente de América, tanto de México como de Sudamérica, Centroamérica. Muchos tienen muy claro que el domingo es día de precepto, es día de fiesta de guardar, es domingo, día del Señor, sea de ir a misa, bien. Pero si la fiesta cae entre semana, no tienen ninguna conciencia. Aquí decimos domingos y fiestas de guardar. Esas fiestas de guardar, con que ha habido esa manía de pasar casi todas las fiestas al domingo, aquellas que se han conservado, ellos ya han perdido la noción de que existan entre semana fiestas de guardar. Y entonces ves las fiestas de la Asunción, de la Inmaculada o de cualquier otra fiesta que aquí cae entre semana. Que son importantes. No, de América no viene nadie. Tenemos muchos sudamericanos, centroamericanos, norteamericanos, pero a la hora de las fiestas de guardar no vienen. Porque han perdido, o no han hecho esto, de que no existe la fiesta fuera del domingo. Y aquí hemos mantenido, aunque pocas fiestas entre semana, pero algunas se mantienen. Algunas sí. Todavía no. Y la gente no lo ve. Bien. ¿Para qué estas fiestas? En el fondo, ¿para qué estos mandamientos? Para explicitar cosas que quedan poco explicitadas en los 10 mandamientos o en la costumbre normal de la gente. Por ejemplo, en el segundo lo vemos. Confesar los pecados mortales al menos una vez al año, en peligro de muerte y cuando se ha de comulgar. ¿Qué quiere decir eso? Pues que, ¿quiere decir eso que solo nos hemos de confesar una vez al año? Hombre, no. No, quiere decir que es bueno confesarse frecuentemente. Es bueno que cuando has caído vayas y te confieses cuanto antes mejor. Pero ¿por qué nos pone al menos una vez al año? Porque conoce cómo es la psicología del hombre. Ya lo dejo para mañana y mañana lo dejo para pasado. Y así, entonces, si nos ponen un límite, confesar al menos una vez al año, y pues de esta forma, confesar los pecados mortales, en teoría, solo obliga a los pecados mortales. Pero mejor que obliga a todos, aunque no sean pecados mortales, porque si no, la gente al final dejará de confesarse. Y sabemos muy bien cuál es el resultado de dejar de confesarse, que es perder la conciencia del pecado. Entonces la gente, cuando deja de confesarse, al final piensa que todo lo hace bien y que es perfecta. Solo confesándote te viene la conciencia del pecado. Sin confesarte vas perdiendo la conciencia del pecado, normalmente. Entonces, aunque uno no tenga pecados graves, es bueno confesarse relativamente a menudo. Al menos dependerá cada uno y cada tradición de cada lugar y de cada espiritualidad de muchos será más o menos, pero hombre, una vez al año es un poco, ¿eh? Es decir, que no puede ser. Bueno, dice una vez al año
Dice, en peligro de muerte, quiere decir que no te mueras con pecados mortales encima. Confiésate. Entonces, si ves que hay peligro de muerte, te confiesas. Es aquello que pasa a veces, ¿no? Una persona que le han de operar, no es que seguro que se vaya a morir, pero hay peligro de muerte. Claro. No está la conciencia clara, confiésate y además recibe la unción de enfermos. Las dos cosas, y la Eucaristía. Y también dice aquí, y cuando se ha de comulgar, pero ese cuando se ha de comulgar a mí me pone nervioso. Y explico por qué. ¿Está mal el mandamiento? No, está muy bien. Si una persona quiere ir a comulgar y está en pecado mortal, se ha de confesar. Claro. No puede ir a comulgar en pecado mortal. Ahora bien, ¿por qué me pone nervioso esta frase? Porque entonces corrimos el riesgo de que hay gente que se va a confesar no porque esté arrepentida, no porque quiera vivir cristianamente, sino solo para comulgar y quedar bien ante otros. Y entonces es peor el remedio que la enfermedad. Porque si es una confesión donde no hay propósito de enmienda, donde no hay propósito de rehacer lo que has hecho, donde no hay arrepentimiento real, entonces no te puedes confesar. Claro, esto está muy bien si cumples lo que es la confesión. Claro. Pero si lo haces solo por eso, no por cambio, por conversión, entonces es hasta peligroso. No sé si me explico suficientemente. Sí, porque entonces puede ir contra la vida moral de las personas. Pero como norma general está perfecto. Claro. Has de confesarte al menos los pecados mortales una vez al año, y cuando estás en peligro de muerte, y cuando has de confesar, has de comulgar con la conciencia limpia. O sea, me confieso para poder comulgar y luego ya poder seguir pecando. Claro, es eso, ¿verdad? Eso es el problema. Con lo cual no estás arrepentido, simplemente te has confesado. Ya está. Eso no sirve. Claro. Entonces es el riesgo de este lenguaje. Pero padre, si no hay propósito de enmienda, ahí la confesión no es válida. Es claro, es que es eso. Acordémonos que para la confesión hay aquellas 5 cosas famosas que se enseñan en la catequesis de niño, ¿no? De pequeño, sí. Examen de conciencia, dolor de los pecados, propósito de enmienda. Claro. Decir los pecados al confesor, que yo a los niños siempre les cambio el lenguaje y les digo, decir los pecados al confesor quiere decir ser sinvergüenzas. Tenéis que tener vergüenza para pecar, pero ser sinvergüenzas para confesarlo. No, ahí se ha de perder la vergüenza. La vergüenza. Y se ha de decir los pecados. Y cumplir la penitencia. Estas 5 cosas que son necesarias. Pero claro, si no hay el examen real de conciencia, si no hay un propósito, un dolor de los pecados, claro, que te sepa mal haber hecho al menos, aunque sea o por ofensa a Dios o porque te puede caer las penas del infierno, por lo que sea, pero que al menos haya un arrepentimiento, un dolor de los pecados. Y propósito de enmienda, que quiere decir 2 cosas a la vez. Primero, no volverlo a hacer, y si es posible, reparar el mal hecho. Eso nos olvidamos, de la reparación. Sí. Porque claro, es aquello que nos critican los protestantes, ¿no? Dicen, mira los católicos, roban un banco, se van a confesar y se quedan el dinero. Y entonces dicen, oiga, no ha entendido la moral cristiana. La moral cristiana dice, te vas a confesar y en el propósito de enmienda has de devolver el dinero. Claro. No te lo puedes quedar. Y aquí hay una anécdota que ha pasado muchas veces, que es gente que no puede devolverlo porque se incrimina, y entonces él lo da al sacerdote para que el sacerdote lo dé a la persona que toca. Yo recuerdo que esto parece una tontería, pero me acuerdo una vez me vino un cura y me dice, te traigo un Cristo antiguo. Y me dice, una persona que se ha confesado conmigo lo robó hace muchos años de tu parroquia. Hola. Y me dijo que lo quería devolver a la parroquia, pero que no se atrevía a ir. Así que me lo dio para que yo lo devolviera, en confesión. Claro. Y entonces me dio el Cristo antiguo, pequeñito, un Cristo de pesebre, antiguo, pequeño, pequeño, de un palmo o menos, y entonces que lo devolvía a la parroquia. Bueno, pues es una forma de devolver, claro. ¿Me explico? ¿Cómo era? Restituir. Restituir, devolver, reparar lo que hay, el daño hecho. Bien. Entonces, este segundo es esto, ¿no? Es confesar los pecados. Porque estas normas están muy bien, porque si no, ¿cuándo iríamos a misa? ¿Cuándo nos dé la gana? Claro. ¿Cuándo nos confesaríamos? ¿Solo
una vez en la vida antes de morirnos? Pues no. Hay que ir limpiando el alma y preparándola cada vez más y alimentándola, no solo con la Eucaristía, que está muy bien, sino también con el arrepentimiento, que nos hace pensar sobre nosotros, sobre nuestra vida, nos hace ir convirtiéndonos cada día más. Entonces es necesaria la confesión. Tercero, parece una tontería, pero es comulgar por lo menos una vez al año por Pascua de Resurrección. ¿Por qué se hace esto? Porque hubo toda una mentalidad de que la gente iba a misa y no comulgaba. O sea, sobre todo hasta el Concilio Vaticano II, más o menos, la gente iba a misa, pero solo se daba la comunión pronto por la mañana. Mucha gente era lo que llamaban cristianos de misa de una. ¿Qué eran los cristianos de misa de una, que llamaban aquí antes así? Eran aquellos que iban a la misa a la 1 de la tarde. Quiere decir que ya habían desayunado y tenían que ir ayunos, así que no podían comulgar. Así que había gente que no comulgaba nunca. Claro. Y uno dice, no puede ser un cristiano que no comulgue nunca, al menos una vez al año, y al menos por Pascua. Claro. Y por eso había al menos la confesión pascual y al menos la comunión pascual, que es muy poco. Muy poco. En esto ya Pío X insistió en la comunión frecuente y en la confesión frecuente. Entonces también insistimos nosotros, comunión frecuente, ojalá fuera todos los días, y confesión frecuente. Todos los días no, la confesión, porque si no nos morimos los curas. Uy, si todo el mundo se confiesa cada día, no. Pero frecuente sí, ¿de acuerdo? Bien. En la cuarta es el ayuno y la abstinencia. Ayunar y abstenerse de comer carne cuando lo manda la Santa Madre Iglesia, que es este ayuno y abstinencia el miércoles de ceniza y el viernes de Viernes Santo, y todos los demás viernes del tiempo de Cuaresma, la abstinencia de carne, y casi obligado, pero se puede cambiar por cualquier otra penitencia, los viernes del año. Todos los viernes. Todos los viernes del año que no sean solemnidad. Y entonces se pide, sería como una abstinencia, pero puede cambiar por cualquier cosa, por una oración, por cualquier sacrificio, por cualquier limosna, por cualquier cosa. Es muy poco, ¿eh? Ayuno 2 veces al año, no es que sea para morirse. No, ¿verdad? Yo siempre digo que hay mucha gente, ahora menos porque la gente ya no lo hace tanto, pero había mucha gente que decía, es que ayunar cuesta mucho y tal. Y después se hacían unos ayunos para la operación bikini, para que tener un cuerpo en verano que eran impresionantes. Sí. Pero si era ayuno por nuestro Señor no se podía hacer. Entonces dices, oiga, un poco de... se puede. Y la abstinencia de la carne, que bueno, que es una cosa mínima. Claro. La gente dice, es comer pescado los viernes, que no es comer pescado, es no comer carne. No comer carne. Que es muy diferente. Claro. Puedes comer lo que quieras, menos carne. Esto me hacía gracia porque había un cura que decía, le preguntábamos, ¿qué es el ayuno? Y decía, el ayuno es comer un poco de desayuno, comer una cena normal y un poco de una comida normal y un poco de cena. Decía, oiga, que el ayuno no es comer, el ayuno es no comer. El ayuno es no comer. Si no aguantas, pues mira, comes algo al mediodía, pero el ayuno es no comer. Eso es el ayuno, no es comer. Es la mentalidad que a veces la gente no entiende. Ayunar es no comer. Y el ayuno clásico, todo esto viene del siglo II. Era no comer nada. Los ayunos en aquella época, hasta la misa que se hacía por la noche. Y después de la misa se comía. Pero durante el día no se comía nada. Eso se lo han copiado los musulmanes con el Ramadán. El Ramadán viene del ayuno cristiano. ¿Ves? Claro. Transformado, pero como eran los ayunos de la Cuaresma cristiana. Entonces digo que una persona, hay gente que no puede no comer porque se cae por el suelo. Bueno, entre otras cosas, porque los necesita. Niños también, ¿no? Y los niños, no, y hay gente que le dan lipotimias y ha de comer algo. O al menos llevar caramelos o algo de azúcar o lo que sea, porque si no se desmaya. Entonces, pues que coma lo que necesite. Pero el ayuno no es comer, es no comer. Claro. No sé. Bueno. Sí. Y eso es para poner el punto central en Dios. Dios vale incluso que nosotros un día nos sacrifiquemos sin comer por Él. Es verdad que la Iglesia después, en los textos litúrgicos, nos dirá también que tanto el ayuno y la abstinencia
también están en función de dar de comer al que no tiene. O sea, no solo dejar de comer por bien de Dios, o sea, en acción de gracias a Dios y por Dios mismo, sino de aquello que sacrificamos poderlo darlo a aquellos que los necesitan. Y litúrgicamente también eso entra. Claro. Cuando vemos las oraciones litúrgicas de esos días, juega con eso también. La quinta y última sería, se nos acaba un poquito el tiempo, pero vamos, sería el ayudar a la Iglesia en sus necesidades. Aquí algunos lo interpretan para mí mal. Dicen que ayudar a la Iglesia en sus necesidades es solo contribuir económicamente con la Iglesia. A ver, ¿es necesaria la contribución económica con la Iglesia? Sí, si queremos que la Iglesia vaya adelante en sus cosas, desde mantener las iglesias hasta mantener a los curas, hasta cualquier acción pastoral o caritativa, pues se necesita dinero. Ahora bien, ¿es solo eso? No. Entonces aquí también hay el problema de que toda la acción pastoral de la Iglesia necesita manos. Y aquí viene todo el apostolado de los laicos y todas las acciones, desde la viejecita que está en la iglesia vigilando la iglesia, que no pase nada, hasta aquella señora que un día al mes ayuda en la limpieza de la iglesia, por ejemplo, a aquella persona que pues se dedica a la catequesis y es una catequista. Toda esta gente está ayudando a la iglesia en sus necesidades. Claro. Aquella gente que simplemente, y ahora diré una tontería, que tiene una familia numerosa porque ama a Dios y la pone al servicio de la iglesia, está ayudando a la iglesia en sus necesidades. Pues no, también, claro. ¿Me explico? Hay muchas formas de hacerlo, no solo la económica. Es verdad que se necesita también la económica, pero dejarlo solo en la económica es no entender que hay mucha gente que incluso dando nada a la iglesia a nivel económico puede hacer muchísimo por el bien de la iglesia. Entonces cada uno diría, es que yo no tengo dinero. ¿No tienes dinero? Pero tenemos mucha gente en la iglesia, pues mira, aquella señora que está limpiando los trapos de la iglesia, bueno, los trapos, lo que son los marautergios, lo que son... Está haciendo un gran servicio a la iglesia. Claro. Y hay mucha gente que hace pequeños servicios que son colaborar con la iglesia en sus necesidades. Y después hay gente que colabora económicamente, encantados de la vida también, que colaboran económicamente, pero no solo la economía, es el creer que la iglesia no es de los curas, no es del obispo, no es del papa, sino que es de Dios y donde todos estamos llamados a que la iglesia vaya adelante para la salvación del mundo. Pues de esta manera, como nos plantea el Padre Enrique, cumpliendo los mandamientos de la iglesia, tenemos esta oportunidad de no solo de vivir en cristiano nosotros, sino de ayudar a los demás también a vivirlo. Por eso hasta aquí el Veamos del día de hoy, que esperamos os haya sido de alguna ayuda para vivir, como decíamos, mejor en cristiano. Podéis hacer vuestras propuestas, sugerencias o comentarios a este correo electrónico que tenéis sobre impreso, veamos.nazarettv@gmail.com, que de entrada os agradecemos de todo corazón. Y como siempre nos despedimos con esta bendición de Dios que tanto necesitamos. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Dios bendiga a Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Glorioso San José, ruega por nosotros. Ave María Purísima, sin pecado concebida.